quiero que estudiemos la vida de Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Ahora, para estudiar la vida de Esaú, tenemos que irnos un poquitito atrás para hacer un marco general acerca de esta situación, ¿verdad? El contexto, contextual. Tenemos a Abraham. Abraham estaba casado con Sara, por supuesto, con Sara, ¿verdad? Y luego pues tomó a Agar, de quien nació Ismael. Pero de la unión de Abraham con Sara, Dios les prometió un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo que Dios les prometió? Isaac, exactamente. Isaac se casó ya cuarentón, ¿se acuerdan, verdad? Se casó Isaac con una muchacha muy bonita que se llamaba, ¿cómo? Uy, Rebeca, niña, qué barbaridad. Se llamaba Rebeca, ok. Comienza con R, pero no era esa. Se casó con Rebeca. Y resulta que Rebeca, al igual que su suegra, que Sara, pues era estéril. Pero dice la palabra del Señor que su marido oró y el Señor abrió su vientre y nació y salió embarazada doña Rebeca. Al salir embarazada doña Rebeca tenía en su vientre a dos criaturas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que eran gemelos. Eso es un lío. Unos dicen gemelos, otros dicen mellizos. Usted sabe cuál es la idea, ¿verdad? Lo más seguro es que se le diga mellizos, pues por el hecho que uno era rubio y peludo, hermano, velludo. Uno era un hombre de pelo en pecho, ¿verdad? Y el otro era lampiño. Pero bueno, vamos a ver entonces a Génesis capítulo 25, versículo 21, y la palabra del Señor dice así: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo Rebeca: si es así, mejor me muero, hermano. Y fue a orar con el Señor por ese pleito. Usted sabe, ¿verdad? Algunos hombres deben acordarse cuando sus esposas están embarazadas y puede sentir los piecitos, ¿verdad? O las manos del niño dándole golpecitos a la barriga a la mamá. Bueno, entonces Rebeca fue y le consultó a Dios qué es lo que está pasando conmigo. Y Dios le respondió y le dijo: mira, Rebeca, lo que está pasando ahorita en tu estomaguito es porque hay dos naciones en tu vientre. Dos pueblos van a ser divididos desde tus entrañas. Notemos que no habían nacido, pero ya Dios proféticamente estaba declarando lo que había en el vientre de Rebeca. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y luego la siguiente porción del versículo se nos dice algo que no es usual, ¿ok? Porque de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento habían privilegios del primogénito. Entonces siempre era que el menor servía al mayor. Pero en este caso, proféticamente, Dios dice lo siguiente. Dios dice: el mayor servirá al menor. Muy bueno. ¿Qué versículo estamos? Versículo 24. Entonces, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero. ¿Y cómo salió? Rubio. Y era todo velludo, como una pelliza. Algunos dicen como un abrigo de pieles, dice otra versión. Y le pusieron de nombre Esaú. 26. Vamos a leer hasta el 28, 26. Después salió su hermano. Y mire usted, el hermano Jacob traía trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado el nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era un varón tranquilo. A Jacob le gustaba estar metido en la tiendita, ¿verdad? Y bueno, pues el versículo 28 dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Bueno, la primera cosa que vamos a ver de la vida de Esaú es su familia. Su papá, como ya vimos, Isaac; su mamá Rebeca; y su hermano mellizo Jacob.
la profesión de Esaú. Dice la escritura que Esaú era diestro en la casa, era un hombre de campo. Esto me llama la atención porque eran hermanos, eran mellizos, eran gemelos, pero eran tan diferentes. A uno le gustaba llevar su arco y flecha al campo. Imagínense qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que Jacob le dice a Esaú, o Esaú le dice a Jacob: hey, vamos al campo, vamos a venadear, ¿verdad? Y Esaú dice: no, pues Jacob, ¿verdad? No, a mí no me gustan esas cosas. ¿Cómo que no te gustan esas cosas? No, yo me quedo con mi mami, ¿verdad? Y tú vete a traerte un venadito por allá. Y qué curioso que los hijos son tan diferentes el uno del otro, ¿no es cierto? A uno le gusta una cosa, al otro le gusta otra. Y bueno, interesante esta situación. Pero eso fue lo que pasó. Esaú, esta es la vida de Esaú, que fue diestro en la casa, fue un hombre de campo. Entre algunas cosas adicionales, se nos dice en la escritura que el hombre era rubio, ¿verdad? Era rubio, y también era rojo. Lo vamos a ver dentro de un instante, con mucho pelo. Y bueno, vamos a hablar un poquitín de los edomitas un poco más adelante. Ahora, había una situación curiosa también en la vida de Esaú. Esaú creció en un hogar donde, hemos dicho, hermanos, que los hijos no son bobos. Los hijos se dan cuenta de las preferencias que hay en el hogar. Y eso lo vimos cuando hablamos acerca de la vida de Isaac. Y el capítulo 25, versículo 28, claramente dicen que Isaac amó a Esaú, ¿ok? Porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Interesante, no nos vamos a meter ahí de cabeza. Yo les dije a ustedes la semana pasada o hace unos días, les digo, a todas las mamás, cuando usted les pregunta si tienen preferencia por los hijos, ¿qué contestan ellas? Que no. Pero cuando usted le pregunta a los hijos, mire, ¿y su mamá tiene preferencia en la casa? ¿Qué contestan los hijos? Que sí, ¿verdad? Entonces tenemos ahí esa batalla. Pero este versículo lo demuestra claramente. Isaac tenía preferencia por Esaú. ¿Okay? ¿Por qué? Porque le gustaba que le fuera a traer venaditos y que le preparara una comidita rica. Y Rebeca era la que tenía más apegada a Jacobo. Jacobito, a él no le gustaba ir al campo, a él no le gustaba ir al río, a él no le gustaba andar carrereando. Él quería estar en la tienda con su mamita, ¿verdad? Que le contara cuentos todo el día. Y bueno, luego en el capítulo 25, en el versículo 27, tenemos un caso interesante en la vida de estos dos hombres. Crecieron los niños, así comienza esta parte del versículo, del pasaje. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, fue un hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto. Me gusta eso, porque ¿sabe qué? Nos habla de los temperamentos. Ahora, quieto pero abusado, porque algunos que son quietos y son apangados, pero este no, ya lo vamos a ver más adelante. Quieto pero pensaba, ¿verdad? Habitaba en tiendas. Y luego dice, el versículo 28 ya lo vimos, 29. Y claro, ¿verdad? Como Jacob se la pasaba en la tienda con su mamá, entonces, ¿qué pasó? Aprendió a cocinar también. Aprendió a hacer guisos. Y resulta que un día de eso se hizo un potaje bien rico, ¿verdad? Y qué sé yo, pues y volviendo Esaú del campo, resulta que Esaú venía cansado. Y este hombre había hecho un caldo de lentejas, eso es lo que había hecho, ¿verdad? Y se veía riquísimo y olía riquísimo. Y el versículo 30, ahora ponga atención a esto. En el 29 dice, guisó Jacob un caldo. Y volviendo Esaú del campo venía cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso es que se le llamó su nombre Edom a Esaú, por ese caldo rojo, porque él cambió la bendición por ese caldo rojo. Entonces mire usted lo que pasó. Aquí este versículo 31, hermanos, hay que ponerle mucha atención, porque este hombre quieto, este hombre que habitaba en tiendas,
Este hombre que no le gustaba andar en la calle, ahora resulta que salió negociante, pues. Mire usted. Y Jacob le respondió: ¿tú quieres que yo te dé de este caldo rico que yo he cocinado? Y le dice: sí, porque estoy muy cansado. Y le dijo: te lo vendo, ya sacado es más barato. ¿Cómo así que te lo vendo? Véndeme en este día tu primogenitura. Hermanos, mire, yo en realidad no creo que el tema de la herencia, el tema de la primogenitura se le haya ocurrido en el instante a Jacob. A mí se me hace que este cuate le venía dando vuelta al asunto desde hace ratos. ¿Y cómo poder hacer? Porque es bien importante entender el significado de la primogenitura. Ser el primogénito tenía responsabilidades, pero tenía más derechos y privilegios. Por ejemplo, el hijo primogénito recibía el doble de la herencia, siempre, el primogénito. En el caso de los reyes, cuando el rey fallecía, ¿quién era el sucesor? El hijo mayor. Y así por el estilo. En liderazgo espiritual de la familia, la bendición del padre era algo predominante en el Antiguo Testamento. Dios respaldaba la bendición que un padre le daba a un hijo. Y cuando el padre estaba a punto de morir y bendecía a un hijo, todas las palabras que el padre decía se cumplían en el hijo. Es por eso, como estudiamos hace un tiempo, ¿se acuerda usted en el caso de Noé? Cuando Noé se pegó la gran borrachera y su hijo Canaán lo vio, lo maldijo. Es por eso que en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios dice: no se casen con las cananeas. ¿Por qué? Porque están malditas, tienen la maldición de Dios. Todos esos pueblos de los cananitas tienen la maldición. ¿Por qué? Porque vieron la desnudez de Noé. Entonces aquí tenemos en este caso a Jacob, que él tranquilo en su casa comiendo, ¿verdad? Y aparece por ahí Esaú y le dice: estoy muy cansado, vengo de la casa y bueno, pues dame. Y le dijo: no, si querés mi caldito, mi hijo, dando y dando, dame tu primogenitura. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Mire usted en el siguiente versículo. Entonces dijo Esaú: si yo me voy a morir. Esa es una manera bien práctica de pensar, hermanos. Es bien práctica de pensar, pero nosotros los cristianos somos llamados a pensar bíblicamente, a pensar en base al temor de Dios, a pensar en base a la enseñanza de las Escrituras. Porque yo le voy a mostrar, esto es un menosprecio, esto que este hombre dijo: si de todas maneras yo me voy a morir, ¿y a mí de qué me sirve la primogenitura? Esa fue la manera de pensar de Saúl. ¿Yo para qué quiero la primogenitura? Pero ¿sabe qué es lo que estaba involucrado en todo esto? ¿A mí de qué me sirve la bendición de mi papá? No me sirve de nada. Si yo tengo hambre ahorita. Son personas que cambian beneficios temporales, hermano. Lo eterno por lo temporal. Y este hombre tenía hambre y eso fue lo que dijo. Versículo siguiente, en el 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, ahora sí, ¿verdad? Ya que me diste tu primogenitura, ya que oraste, ya que juraste, ya que todo eso es mío y que todas las bendiciones que siguen son mías, siéntese a la mesa, yo le sirvo. Y le dio pancito y le sirvió su caldito de potaje, su potaje de la chilipuca esa. 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de la lenteja, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Ahora, quiero que noten algo. Cuando se estudia la Biblia de una manera hermenéutica, siempre se pregunta, hay un sistema, ¿verdad? Hay un formato de ABC donde le muestran a usted quién es el que está hablando. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del libro de Génesis y nosotros creemos pues que todo el Pentateuco desde Génesis hasta Deuteronomio fue escrito ¿por quién? Por Moisés, ¿verdad? Pero recordemos algo, que estos hombres, como vamos a estudiar en la semana de la Biblia, escribieron siendo inspirados por Dios, ¿verdad? Ellos no perdieron su personalidad, pero el Espíritu Santo fue quien los inspiró. Por eso dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces,
en este caso tenemos una narración de lo que pasó, pero esas últimas palabras es una inspiración divina. Lo que Moisés escribe diciendo, fíjate, y se fue, punto. Esa es la narrativa. Resulta que Jacob había hecho un caldo, un potaje de lentejas, un caldo de lentejas. Su hermano venía cansado. Es la narración del evento, lo que sucedió. Pero el evento termina en y se fue. Resulta que Esaú comió y se fue, punto. Y luego el Espíritu de Dios te dice, de esa manera fue como Esaú menospreció la primogenitura. Entonces esto es delicado. Esto es delicado, porque es el menosprecio de la bendición de Dios. Es menospreciar. Y esto, hermano, lo vemos por todos lados. Y le digo, a veces los pastores quisiéramos sacarnos del corazón y enseñarle a la gente y decirle, no menosprecie las cosas del evangelio, hermano. No menosprecie las cosas de Dios. No la menosprecie. Preste la atención. La Biblia es bien clarísima en la posición que debe ocupar Dios en la vida de un cristiano. Dios debe ser primero. Lo dice la palabra cantidad de veces. El Shema de Israel, el lema de Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios, fíjate, con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, Dios tiene que ser lo principal en tu vida. No lo menosprecie, hermano. No menosprecie las cosas del evangelio. No menosprecie las cosas de la iglesia. Hemos dicho tantas oportunidades. No ande criticando iglesias, hombre. Mejor cállese la boca. No abra la boca, cállese la boca. Se le va a chicharrar. Y casi siempre las personas que andan criticando iglesias son gente que están tiradas en el piso y nunca se levantan. ¿Por qué? Porque, hermano, Jesucristo pagó su sangre preciosa por la iglesia del Cordero. Él pagó su sangre. Si a usted no le gusta una iglesia, calladita la boca, usted mire, haga lo que tenga que hacer, pero cállese mejor. No menosprecie al Señor, no menosprecie a la novia del Cordero que es la iglesia, no menosprecie las cosas del evangelio. La iglesia aquí, no, pero yo tengo otras cosas que hacer, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Bueno, el Espíritu de Dios dice, y este hombre, Esaú, menospreció la primogenitura. Ahora, entienda esto, Dios, porque ya vamos a llegar a ese, y con eso vamos a terminar esta noche, con aquel versículo del libro de Romanos, donde dice la escritura que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pero Dios es un Dios soberano. Dios conoce el corazón. Es por eso que hay algunas personas que nunca se pegan en el evangelio, por su actitud, porque verdaderamente no hay ni temor de Dios ni amor a Dios, y hay menosprecio por las cosas del evangelio. Si usted prefiere quedarse en su casa, mire, llámelo de la manera como usted lo quiera llamar, pero si usted prefiere quedarse en su casa el día domingo, pudiendo venir a la iglesia, si usted puede venir, hay personas que no se han tomado ni la molestia siquiera de meterse al app para ver de qué forma pueden venir al culto, ni siquiera eso. Ahora fíjate el otro problema grande que tenemos, y muy grande, son aquellas personas que quieren venir a todos los cultos. Qué lindo eso. Qué lindo. A mí, claro, tenemos que cumplir con todas esas leyes y ese protocolo, ¿verdad? A mí me encanta. Las personas que quieren venir continuamente, a mí me fascina. ¿Por qué? Porque yo sería igual, hermano. Yo sería igual. Fíjate que en varias oportunidades, aquí entre usted y yo, ¿verdad? Yo veo que ya tenemos las 50 personas y yo veo a algún hermano que abre por allá la puerta y pone la silla afuera del edificio para poder escuchar. Y yo digo, qué interesante, yo haría lo mismo. Yo tendría una oreja puesta en una de las ventanas estas, man. La verdad que sí. Yo estaría escuchando ahí la palabra de Dios, porque me encanta, porque la necesito, porque eso es vida. Pero hay personas que ni siquiera se han tomado la molestia de buscar un app, de decir queremos ir. No, pastor, me dijo una familia, ahora nosotros en pijama miramos los cultos, ya nos está gustando así. Bueno, que Dios lo bendiga, ¿ok? Pero entienda que Dios pesa los corazones. Entienda que Dios mira el corazón de sus hijos. Y la palabra del Señor dice en ese versículo 34, de esa manera a Esaú le valió. Esaú menospreció la primogenitura. Ahora,
ponga atención a eso, quédese con eso. Vamos a ver. Después de eso, en Génesis capítulo 26, versículo 34, bueno, a los 40 años, Esaú se casó y se casó con 2 mujeres. En los tiempos bíblicos eso era permitido, hermanos. ¿Ok? Recuérdese que la ley de Moisés vino hasta más adelante. Pero en ese tiempo, como Dios había dado la orden de rellenar la tierra, sojuzgarla, entonces era permitido, ¿verdad? Lo lamento por él, porque los hombres dicen, ay, mira qué chévere, 2 mujeres, no, hombre, si con una es para morirse, con 2 ya es el colmo, mijo. ¿Me entiende? Y recuerde también lo que siempre se nos ha dicho, ¿verdad? 2 mujeres, 2 suegras, eso es suficiente. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, la hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron, y mire usted, y fueron amargura de espíritu, ¿para quién? Para las suegras, para los suegros. ¿Por qué razón? Una de las preguntas que la gente dice así, ¿por qué razón fueron amargura de espíritu? Una de las cosas que a mí se me ocurre es por el hecho de que Isaac tenía la promesa de Dios, ¿verdad? La promesa de Abraham, de Isaac, y ellos querían que sus hijos se casaran con gente cristiana, pues se casaran, no el término cristiano, por supuesto, el Nuevo Testamentario, pero con personas que tuvieran temor de Dios. Pero ese no fue el caso de Esaú. Esaú buscó 2 mujeres de las cananeas. Buscó 2 mujeres que no tenían temor de Dios. Entonces, sin lugar a duda, eso pues le molestó a sus padres. Y bueno, le complicaron la vida a los suegros. Después de eso, sucedió una cosa interesante. Isaac envejeció y perdió la vista. Ya no veía bien. Entonces mire usted en el versículo 1 del capítulo 27. Quiero que notemos esto, que esto es bien importante. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, ¿a quién mandó a llamar? A su hijo preferido. Mandó a llamar a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú era el mayor, ¿se acuerda? Era el mayor, pero me imagino que hasta este momento, en este versículo, como todas aquellas personas que solamente cuentan lo que les conviene, ¿usted cree que él le ha de haber dicho a su papá? Papá, fíjate que te quiero contar algo. Fíjate que un día yo venía del campo, ¿verdad? Y tenía un hambre, me dijo que el intestino grueso estaba comiendo el delgado. Y resulta que mi hermano había hecho un sopón de esos ricos. Y fíjate que vendí mi primogenitura. Eso no se lo contó, ¿verdad? Ahora lo manda a llamar a su papá y le dice, hijo mío. Y él respondió, heme aquí, papito. 2. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo y no sé el día que me voy a morir. Quiero pues que tomes tus armas, tu aljaba, tu arco, y quiero que vayas al campo y que me traigas caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Pero no contaban con la astucia de doña Rebeca. Doña Rebequita, yo sé que esto es un caso muy particular, porque las mujeres nunca andan oyendo las conversaciones de otra gente, ¿verdad? Algunas caminan de lado así, ¿verdad? Porque están escuchando a ver qué es lo que está diciendo. Pero bueno, eso es otra cosa. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Ay, pero la señora salió corriendo y fue a buscar ¿a quién? A su hijo preferido, a Jacob. Jacobito, venga para acá, le dijo. Yo acabo de escuchar, por esa de las grandes casualidades, le dijo. Acabo de escuchar a su papá que mandó a llamar a Esaú y le dijo que fuera a cazar un animalito, porque le va a dar la bendición. Esa bendición en el tiempo de la muerte es la bendición de Abraham a Isaac, de Isaac en este caso se supone que a Esaú. Era la bendición del padre y esa bendición se cumplía. Y como Rebeca estaba escuchando, y él dijo, ahora usted me hace caso, le dijo a Jacobito. Y fíjate que Jacob todavía le dijo, pero amá, le dijo, ¿verdad? Quizás era de México, ¿no? Pero amá. Y mire, si yo soy todo lampiño, pues, yo soy, ahí en mi rancho decimos chino, ¿verdad? En mi rancho. Eso es que nosotros no tenemos ni pelo, pues, ¿me entiende? Y mi papá, es cierto que no mira, pero cuando me toque. Y hermano, hay algunas señoras que se le ocurren unas cosas, ¿verdad? Con tal de lograr sus objetivos. Y mire usted lo que pasó más adelante.
en el versículo 6, Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedézcame a lo que le mando. Vaya al ganado, tráigame 2 buenos cabritos de la cabra y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú se las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Qué interesante esto. Aquí hay una pregunta aquí en medio, que nosotros, la única respuesta que vamos a encontrar es la preferencia. Porque la pregunta sería esta: ¿por qué querría Rebeca que su esposo bendijera a Jacob y no a Esaú? Pues dígame usted. Bueno, podemos decir, es que Jacobito pasaba más tiempo con la señora porque era el hombre que pasaba en la tienda. Acuérdese, él era un hombre quieto, no le gustaba la casa, no le gustaba salir al campo. Quizás eran más apegados, pero esto habla de preferencia. Bueno, la bendición que correspondía a Esaú se la llevó Jacob. Ahora recordemos que proféticamente hablando ya Dios había dicho que el mayor serviría al menor. En el versículo 25-23 le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ya estaba establecido, ya Dios había dicho, las cosas no van a ser como suelen ser siempre, ¿ok? En este caso no es el menor el que va a servir al mayor, sino al revés. Y usted sabe lo que pasó, el resto de la situación. Resulta que Jacob hizo caso, fue a traer un par de cabritos, la señora preparó el caldo así como le gustaba al Señor, y le puso pelos en todos los brazos a su hijo. Y Jacob entró donde su papá. Y el Señor pues estaba ciego, pero no era dundo, pues no era bobo. Y dijo: qué raro, dijo. Lo olió, ¿verdad? Esaú siempre huele a cabro, dijo, que le gustaba el campo, pues. Y dijo: la voz, dice, es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Y su papá le dio la bendición a Jacob. Ay, hermano, más adelante, mire usted, cuando va llegando en el capítulo 27, versículo 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. 35, y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. A tal grado que Esaú terminó llorando por esa bendición. Más adelante, en el versículo 36, y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado. Ahí sí le contó al papá lo que había pasado. Pues me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y le dice al papá, le dice: papá, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y le dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo, de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. ¿Y qué hizo Esaú? Alzó su voz y lloró. Sí, pero recordemos una cosa, dice la palabra del Señor que Esaú ya había menospreciado la bendición. Es que mire, hermano, la situación es esta. Nosotros venimos a la casa del Señor hoy en día y por la gracia del Señor quizá no tenemos una necesidad profunda en nuestra alma, pero aquí estamos. A la hora de ofrendarle a nuestro Señor, a la hora de darle a nuestro Dios,
No tenemos necesidades profundas económicas, pero le estamos dando al Señor. Va a haber un momento donde la vamos a necesitar. Y ahora resulta que cuando Esaú la necesitó, ya la había menospreciado antes. Tuvo la oportunidad de decir: no, yo no te voy a dar mi primogenitura. Las bendiciones son mías. Aquí el primogénito soy yo, el mayor soy yo. Y por una comida no lo vamos a hacer. Sin embargo, la menospreciar las cosas espirituales es una cosa terrible. Es por eso que le decimos a todos los servidores en la casa del Señor: no menosprecie su ministerio, mi hermano. Aprecie el ministerio. Lo vimos el sábado en la reunión de líderes. El ministerio es un privilegio, el ministerio es una bendición, el ministerio es un deber. Jamás el ministerio debe ser una carga para ningún servidor. Debe ser un privilegio poder decir: ¿sabe qué? Yo soy servidor de la casa del Señor, yo sirvo a mi Dios. No menosprecie lo que Dios le ha dado. No trate con los pies las bendiciones que Dios le da. Aprécielas. Y ahora el hombre la lloró y dijo: papá, yo sé que ya bendeciste a mi hermano, pero no te ha quedado nada para mí. No, hijo, no me ha quedado nada. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 12, versículo 16, mire lo que dice la palabra de Dios: no sea que haya algún fornicario o profano como ¿quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Claro, si le fue a llorar a su papá: papá, quiero que me bendiga, papá. Y no, lo siento mucho, amigo, tú la menospreciaste, no se puede. Ahora, decimos que Dios conoce los corazones. Mire qué fue lo que le pasó a Esaú en el capítulo 27, versículo 41. Y aborreció a su hermano. Aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días cuando se muera mi papá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a matar a mi hermano Jacob. Hermano, dígame usted eso. ¿Te das cuenta que Dios pesa los corazones? Mira, solo Dios sabe de todo lo que estamos aquí, lo que somos capaces de hacer. Solo Dios sabe lo que somos capaces de hacer. Y la verdad que nosotros, hermanos, mire, hay dos cosas que son bien importantes, que las veremos en un minutito. Una es la soberanía de Dios y la otra es la voluntad de Dios. Y el cristiano está llamado a aceptar la soberanía y la voluntad de Dios. Así son las cosas del evangelio. Si alguien te ha dañado, si alguien te ha herido, si alguien te ha dañado profundamente y ha dejado cicatrices emocionales profundas, usted no puede decir: un día de esto lo mato. Dígame usted, como hijos de Dios que somos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el hombre se amargó, guardó el resentimiento. Y esas cosas ni se dicen siquiera, hermano. Ahora mira, quiero que veamos una porción de la escritura que me llama tanto la atención a mí en el capítulo 28, para que veamos el corazón rebelde de Esaú. Le repito, Dios sabe. Y vamos a comenzar en el versículo 1, por favor, 28:1. Ponga atención a esto, mi hermano, para que se dé cuenta usted la maldad del corazón de mucha gente. Entonces Isaac mandó a llamar a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Mire qué interesante. Eso está como que usted llame a su hijo y le diga: póngale que yo llamo a mis hijos y le digo: papá, mira, no te vayas a casar con una mujer inconversa. Tenés que casarte con una mujer cristiana. Y eso estamos hablando que Isaac está hablando con Jacob, pero, ¿verdad? De tal palo tal astilla. El Esaú estaba oyendo. Ya se va a dar cuenta usted. ¿Por qué no había que casarse con las mujeres de Canaán? Porque tenían una maldición, ¿se acuerda? Y las mujeres de Canaán se habían hecho idólatras y eran paganas. Versículo 2: levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu mamá, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Siguiente, 3.
Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Mire qué bendición. Y Esaú oyendo lo que el papá le está diciendo a Jacob. Siguiente. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Qué bendición más grande, qué bendición más linda. 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacobo y de Esaú. Versículo 6. Y vio Esaú cómo su papá había bendecido a su hermano y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Versículo 7. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán le parecían mal a su papá. Mire usted. 9. Y se fue Esaú ¿a dónde? A Ismael, y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. ¿Sabe qué significa esto? A mi papá no le gustan las mujeres de Canaán, pues me voy a casar con una de ellas. Y fue, la buscó y se casó con ella, para hacer todo lo contrario de lo que su papá había dicho. ¿Te das cuenta la rebelión? Y luego después nos preguntamos: ¿y por qué será que dice la Biblia que a Jacob amó y a Esaú aborreció? Porque Dios conoce los corazones, hermano. Solo Dios sabe dónde vamos a terminar todo lo que estamos aquí. Dios conoce el corazón suyo. Dios sabe aquí el que le adora de verdad y el que no le adora de verdad. Dios sabe el que tiene una religión y el que tiene una relación. Dios sabe el que ama a Dios y el que no lo ama, el que cree en Él y el que no cree en Él. Como yo he dicho, una de las cosas que yo siempre he considerado es que hay muchas personas que están enamorados no de Dios, sino de la comunidad. Hay personas que están enamorados de las pupusas de chicharrón que vendemos aquí, pero no del evangelio, no de Dios. Y vienen porque aquí platican en español con la gente esto, pero a la hora del culto menosprecian el culto, menosprecian el servicio. Hay personas que vienen a servir allá afuera, al parqueo, en la calle, vienen, sirven allá afuera y nunca entran al servicio. ¿Por qué? Porque no es de su agrado, no es de su satisfacción. Y fue y se casó con esa mujer. Y no solamente eso, usted sabe que los ismaelitas, que lo estudiamos la semana pasada, eran enemigos acérrimos de Israel. ¿Sabe qué hizo Esaú? Fue e hizo alianza con uno de los ismaelitas, con una mujer ismaelita, como diciendo: me voy a juntar con los enemigos de Jacob, porque un día me lo echo al plato, un día lo mato. Ese es el corazón rebelde. Ahora resulta que se va Jacob, se va para la casa de su tío, y pasan 20 largos años, que vamos a estudiar la próxima semana, a Jacob. ¿Se acuerda usted que trabajó por su tío 7 años por una mujer y le metieron a la otra, ¿verdad? Y digo, pues me he hecho los otros 7 años por esta mujercita que está bien chula, y todavía se echó otros 6 años más, 20 años en la casa de su tío. Y bueno, pasaron 20 años donde Esaú estaba por un lado y Jacob estaba por el otro. Pero resulta que ya habían problemas con el suegro. Qué raro, ¿verdad? Habían problemas con el suegro y dijo: no, pues ¿sabes qué? Yo mejor me voy a regresar a la casa de mi padre. Voy a ir a buscar a Isaac, mi papá. Quiero ir donde él. Y comenzó a caminar. Pero cuando comenzó a caminar para ir a juntarse a la casa de su papá, se acordó y dijo: ay, pero ahí está Jacobito, ahí está Esaú. Y Esaú dijo que la próxima vez que me viera, págate. Y tuvo miedo, fíjese. En el capítulo 32, versículo 6, tenemos a Esaú haciendo planes para encontrarse con su hermano Jacob. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú y él viene a recibirte con 400 hombres con él. Y mire el versículo 7, hermano. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y se acordó lo que había hecho.
Yo me acuerdo que en ese momento digo, ay mamá, debe haber dicho, acordate lo que me pusiste en los brazos. 20 años más tarde, por tu culpa, tuvo miedo. Y distribuyó, entonces comenzó a planificar, pues dijo, bueno, Esaú viene y viene con 400 hombres. Esta es una trampa. Este es mi hermano de plano que viene a matarme. Y mire usted lo que pasó más adelante. En el versículo 8 y dijo, voy a poner un campamento adelante, el otro atrás. Y en el 8 dice, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento va a escapar. Ahora mire usted en el 32:11 la desconfianza que tenía de su hermano. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. Estaba orando, Señor, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Bueno, ese era el miedo, ese era el temor, ¿verdad? No vaya a ser que y Dios, yo creo que a cualquiera, si lo quieren matar usted. Muy hermanos podían ser, pero bueno. Y luego en el siguiente pasaje de la escritura dice, pero Esaú corrió a su encuentro y se encontraron después de 20 años. Ya le había pasado la amargura a Esaú, hermanos. Ya había dejado las cosas atrás. Y fíjate que Jacob fue bien vivo. Es que Jacob era quieto, era tranquilo. Pero yo creo que por eso era quieto, porque se la pasaba craneando qué es lo que iba a hacer el hombre, ¿verdad? Pensando cómo hacía. Entonces él dijo, mira, voy a comenzar a mandar pocos de animales. Entonces agarró como 7 grupos y mandó al primero. Cuando encuentre, mi hermano le va a preguntar, ¿y esto qué es? Dígale, es un regalo de parte de Jacob. Y luego el siguiente grupo. Y cuando pregunte mi hermano, ¿y eso qué es? Es un regalo de tu hermano Jacob. Y luego el siguiente, y esto, fíjate que eran 200 cabras, que no sé, un montonazo de regalos, hermano. Y todo para apaciguar al hombre, ¿verdad? Es que los regalos apaciguan a la gente, ¿no es cierto? Y bueno, hasta que llegó al final, y Esaú tampoco era ningún bobo. Porque Saúl le dijo, a ver, le dijo, cuéntame, ¿y qué onda con todo ese montón de gente que me has mandado delante de ti? No, le dijo, era para apaciguarte, ¿verdad? Se abrazaron, se besaron y lloraron, de acuerdo a la escritura. Luego en el capítulo 36, versículo 6, se vuelven a separar. Y bueno, había, hermano, la bendición de Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y le ofreció la tierra, le ofreció una descendencia que no podía contar. Y luego, después de todo eso, nos encontramos con un versículo que es un poquito complicado, que lo encontramos en Romanos 9:13. Entonces la pregunta es, ¿cómo explicamos nosotros esta porción de la escritura de Romanos capítulo 9 versículo 13? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando leemos el contexto del pasaje, nos damos cuenta que Dios está refiriéndose, ponga atención, Dios no aborrece a una persona, Dios aborrece el pecado, pero no a una persona. Dios es amor. Ok, Dios aborrece a una persona y los hechos, no a una persona, los hechos de una persona. En este caso, cuando nosotros estudiamos el contexto del pasaje, está hablando de descendencia. Entonces usted tendría que leer este pasaje diciendo, a la descendencia de Jacob amé, mas a la descendencia de Esaú aborrecí. Por un lado, ok, aunque la manera más cercana al original es a la descendencia de Jacob, escuche, escogí, y a la descendencia de Esaú aborrecí. Así es como tendríamos, o rechacé, más bien rechacé. A una la escogí y a la otra la rechacé. Hermano, ¿por qué? Porque al final del día Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Usted le puede pedir y pedir y pedir a Dios, pero Dios sabe lo que usted es capaz de hacer. Dios sabe aquel corazón que ha renacido de nuevo. Dios sabe aquella persona que tiene un nuevo corazón, aquella persona que no es capaz de dañar a alguien más. Pero a Esaú nos damos cuenta nosotros que Esaú menospreció las bendiciones del Señor. Ahora, amados míos, una cosa curiosa e interesante, la Biblia no nos muestra cómo murió Esaú, ni dónde murió, ni qué fue lo que pasó con él.
¿Ok? Lo que sí sabemos con relación a este hombre, ¿se acuerdan ustedes cuando él llegó donde su hermano que había hecho un potaje? Potaje es un caldo, nosotros en mi rancho le decimos un sopón, ¿verdad? Una sopa. Y le dijo, dame de ese caldo rojo. Y de ahí le quedó el apodo a Esaú. Y le decían rojo. Y el nombre que se utilizó para eso es el nombre Edom. Edom significa rojo. Los campos de Edom. Y resulta que con el correr del tiempo, los edomitas fueron, como dicen en inglés, un pain in the neck, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. Se opusieron a los ejércitos de David. Fueron gente mala. Fueron gente mala. Y él, ¿quién es el padre de los edomitas? Esaú. Rojo. Dios conoce el corazón. Por eso, amados míos, es que encontramos este versículo en el Nuevo Testamento que nos habla de esta situación. Dios en su grande misericordia. Fíjate, es importante entender esto y con esto terminamos. ¿Qué hizo Jacob para que Dios lo eligiera a él? La respuesta es nada. Ninguno de nosotros podemos hacer algo para que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia por su gracia. Dios tiene misericordia porque Él es así. Y no hay manera que usted le pregunte a este sí y a este no. ¿Y por qué? Porque Dios te contesta ¿y por qué no? Ese es Dios. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios hace las cosas como Él quiere. Y mire, le invito, no se ponga a cuestionar a Dios, porque Él hace como Él quiere. ¿Se acuerda usted de aquella parábola de aquel hombre que tenía una hacienda y fue a buscar obreros? Dice la palabra del Señor que salió a las 6 de la mañana a la plaza y encontró unos obreros y le dijo, hey, ustedes no quieren trabajar. Y le dijeron, sí, queremos trabajar todo el día. Muy bien, ¿cuánto nos vas a pagar? 1 denario por el día. Ahora le dijeron, vámonos. Y se los llevó a trabajar. Pero el mismo hombre salió al mediodía a la plaza y se encontró a otros vagos que estaban en la plaza. Y le dijo, hey muchachos, ¿quieren trabajar? Sí, queremos trabajar. ¿Cuánto nos vas a pagar? 1 denario por el día. Échale. Y se fueron a trabajar. Y luego salió a las 5 de la tarde. A las 6 terminaba el trabajo. Salió a las 5 de la tarde a la plaza y se encontró a otros vagos en la plaza. Y le dijo, hey, ¿quieren trabajar? Sí, queremos trabajar. ¿Cuánto nos pagas? 1 denario por el día. A la hora de repartir el salario, llamó a los que habían llegado a las 6 de la mañana y les dio 1 denario por el día. Llamó a los que habían llegado al mediodía y les dio 1 denario por el día. Y llegó los que habían trabajado 1 hora de 5 a 6 y les dio 1 denario por el día. ¿Qué pasó? Que los que llegaron a las 6 de la mañana reclamaron. Y le dijeron, tú eres injusto, porque nosotros hemos trabajado todo el día y nos has dado 1 denario. Y estos han trabajado 1 hora y les has dado 1 denario. Y entonces el dueño de la hacienda dice, ¿y por qué soy injusto? ¿Con qué quedé con ustedes? Quedé por 1 denario y eso es lo que les estoy pagando. ¿Por qué se molestan ustedes que yo quiero hacer misericordia con los que han trabajado 1 hora si es mi dinero? Y no les he faltado en nada, porque les he dado lo que yo les dije a ustedes que le daría. Ese es Dios. Porque unas personas tienen 40 años en el evangelio y no prosperan. Porque algunas personas llegaron hace 2, 3 años y Dios los bendice en gran manera. ¿Quién es usted y quién soy yo para decirle a Dios y por qué? Mire, ese viejo acaba de llegar y todo lo que tiene, y yo que he trabajado como burro por 40 años y no pasa nada. Usted no puede. ¿Por qué? Si Dios es Dios. Tenemos que estar agradecidos con el Señor por cada día que nos da. Claro, ese de 1 hora mucho se compara con la iglesia de Jesucristo, que el pueblo judío ha estado por 4000 años siguiéndolo, adorándolo, reclamando, y nosotros venimos en última instancia y Dios derrama todas las bendiciones sobre el pueblo gentil. Entonces vienen los judíos y dicen, ¿y por qué a ellos los has bendecido tanto? Y dice Dios, ¿y de ahí? ¿Y por qué no? Si yo soy Dios y yo puedo dar lo que yo quiera.
Esa es la gracia. Significa regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merece ni el amor de Dios siquiera. No lo merecemos. Al contrario, dice la palabra del Señor que si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Consumidos. Pero Dios es bueno. Y esa es la historia de la vida de Esaú. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por la elección. Te damos gracias, Señor, porque una vez más descubrimos en la palabra de Dios cómo tú pesas los corazones, cómo tú miras la voluntad de aquella persona que te ama, que te sirve, de aquella persona que te adora con el corazón, con el alma. Y tú conoces las intenciones, las motivaciones que hay detrás de cada una de las cosas que hacemos, Padre. Te damos gracias porque tu palabra dice que pusiste tus ojos en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor, porque nos has amado, porque nos escogiste, nos perdonaste, nos justificaste, nos santificaste para gloria tuya. No somos merecedores de tus bendiciones. No somos merecedores, Señor, de todo lo que tú nos has dado. Pero una vez más, es tu soberanía y es tu voluntad. Señor, vamos a casa con este pensamiento de no menospreciar las bendiciones de Dios, de no menospreciar la palabra de Dios, de no menospreciar la iglesia, de no menospreciar el ministerio, de no menospreciar el servicio, de no menospreciar la comunión contigo, de no menospreciar todas aquellas bendiciones espirituales que vienen del cielo. Queremos apreciar. Permite que nunca pongamos ni nuestro trabajo por encima de nuestra fe, ni nuestras relaciones por encima de nuestra fe, ni nuestros hobbies o distracciones por encima de nuestra fe. Queremos honrarte, Señor. Queremos honrarte hasta siempre. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, la invitación es para usted. Dígale al Señor en este día: Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, por tu muerte, por poner tu cuerpo y derramar tu sangre. En este día me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por mis faltas. Te invito a venir a mi corazón, a venir a mi vida. Quiero caminar de la mano contigo, Señor, cada día. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a que crezca en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Ahora los que estamos aquí en el santuario, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera en esta noche entregarle su vida a Dios. Si hay alguien que dice: pastor, yo necesito al Señor. Si usted quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie y le entregue su vida a Jesús y comience una vida nueva. Hay alguien que se le va a acercar a usted y le va a ayudar a hacer esa oración tan importante, así como un día la hicieron con nosotros también. Padre, te alabamos, te bendecimos. Nos sentimos tan honrados de ser tus hijos. Nos sentimos tan llenos de tanto privilegio, Señor, que pusiste tus ojos sobre nosotros y que el día que nos llamaste no fuimos rebeldes a ese llamado tuyo. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Líbranos del mal, guárdanos de los peligros, protege a tu pueblo, protege a tu iglesia en el mundo entero. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Iglesia, que la paz de Cristo les acompañe y que Dios me los bendiga. No olvide leer la palabra del Señor todos los días. También, hermano, les recomendamos las predicaciones, están en USB también. Pase por librería, échele un vistazo a los libros que están ahí. Crezcamos todos en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra.